se basa en la fisiología del funcionamiento pues, y del flujo del líquido cefalorraquídeo y de cómo esto puede ayudarnos a un adecuado control de la presión intracraneal, teniendo en cuenta que las opciones que tenemos pues, están siendo limitadas desde ya hace una época, básicamente relacionadas a la craniotomía descompresiva y a la derivación ventricular externa. Bueno, entonces, pues a manera de introducción, sabemos que el trauma craneoencefálico pues ocasiona una mortalidad elevada, unos grandes costos para el sistema sanitario, teniendo en cuenta que es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Se ha escrito pues que en países de bajos ingresos la violencia y los accidentes de tránsito son la principal causa de esta patología y que además de esto, en los países pues, relacionados a altos ingresos del primer mundo, el envejecimiento es una de las causas, digamos, de principal patología traumática craneal, teniendo en cuenta que la población pues, está tendiendo a envejecer mucho más que en años previos. Se dice que causa más o menos 2.5 millones de visitas a los servicios de urgencias al año, con una incidencia pues, que es muy variable, pero es considerable, y una alta tasa de mortalidad relacionada pues, con los traumatismos severos. Entre el 29 y el 55% de los pacientes pues, con trauma craneoencefálico severo pueden llegar a fallecer. Primero, pues quiero mencionar qué es la cisternostomía, pues para los que no conozcan el término, básicamente es abrir una cisterna a la presión atmosférica, pero ¿qué es una cisterna? Básicamente una cisterna es un espacio que está en el espacio subaracnoideo, en donde hay pues no hay un contacto tan estrecho entre la pía madre y esa membrana aracnoidea, entonces se forma, digamos, una caja o un reservorio donde está este líquido cefalorraquídeo, lo que permite pues, que pues, se almacene allí. Todas las cisternas están interconectadas, ahorita voy a mostrar algunas pues, que son de interés, la cisternostomía pues, es el procedimiento que se utiliza para abrir estas cisternas. Es un procedimiento que pues, por los neurocirujanos es muy conocido, pues es útil pues, para los cirujanos de base de cráneo y los que hacen cirugía vascular, en donde pues, usualmente se utilizan estos procedimientos para el manejo de los aneurismas de la circulación anterior. Acá pues ven en la imagen, esto es una imagen intraquirúrgica en el microscopio, vemos el nervio óptico en el panel A, la carótida interna, y si ven en el panel F, ya aquí pues está realizada la cisternostomía, acá ya se abrió una membrana que es como la pared posterior que comunica con la basilar y la cisterna prepontina, en donde hay un catéter que conocemos o hemos visto en los pacientes con derivaciones ventriculares externas y básicamente es el mismo catéter que se utiliza para el procedimiento que mencioné anteriormente. Bueno, con respecto a las cisternas de la base, ya pues sabemos qué son. Anatómicamente las puede dividir en supratentoriales, aneltentorio o infratentoriales. Para nuestro interés, pues las supratentoriales podemos dividirlas en pares e impares. Digamos que para el procedimiento se abordan usualmente la cisterna carotidia, la cisterna quiasmática y además de esto, en ocasiones, la cisterna prepontina. Vemos en esta imagen, donde pues, en un corte sagital de una resonancia podemos evaluar pues, ciertos puntos pues, interesantes. Entonces vemos en el número A la cisterna de la lámina terminalis, en la B la cisterna quiasmática, en la C la cisterna interpeduncular, en la D la cisterna ambiens y en la G la cisterna prepontina. Como comenté anteriormente, todas estas cisternas pues, están interconectadas y pues, es importante tener en cuenta esto claro, porque una de las cosas que vemos en trauma craneoencefálico es, o que nos interesa para, digamos, poder clasificar o entender la severidad de la patología es que estas cisternas se encuentren permeables, por eso ven que siempre tratamos de nombrar si estas cisternas están amplias o están borradas. Algo de historia con respecto a las derivaciones en el líquido cefalorraquídeo. Esto pues, me parece importante mencionarlo porque, digamos, desde 1700 ya se empezaban a escribir algunos procedimientos realizados en pacientes con hidrocefalia. Pues inicialmente en estos primeros 100 años, digamos, de la evolución del procedimiento tenían muy malos resultados debido pues que no había profilaxis antibiótica, que no había cómo regular la presión a la que salía el líquido cefalorraquídeo, entonces los pacientes pues se morían más. En algún momento Benjamin Hill comentó que pues, no debía realizarse un procedimiento para derivar a nadie, pues la mortalidad era altísima y que esto no servía para nada, ni siquiera de manera paliativa.
pero pues con el pues, advenimiento de la tecnología, de entender un poco más la fisiología del líquido cefalorraquídeo, se fueron creando, digamos, múltiples mejoras en estos sistemas de derivación, incluyendo pues la técnica estéril, que además de esto se pudiese utilizar, digamos, sistemas cerrados y medidas para regular la presión como las válvulas, y que pues fueron llevando a que las derivaciones ventriculares fueran, digamos, teniendo una mayor acogida en la patología neuroquirúrgica, y ya hacia el 95 se hace la primera mención o recomendación por el Brain Trauma Foundation acerca de la derivación ventricular externa para el manejo de la presión intracraneal de los pacientes con trauma craneoencefálico. Todo esto es importante porque pues, vemos que podemos manejar la presión intracraneal obteniendo, digamos, un alivio de esta presión intracraneal o entendiendo que el líquido cefalorraquídeo pues, es parte de la doctrina de Monro-Kelly, lo cual nos ayuda a tener una de las tres componentes de la doctrina controlando parte de la presión intracraneal y poderlo ajustar nosotros en el manejo de los pacientes. Con respecto a la historia de este procedimiento, es un procedimiento que recientemente fue, digamos, descrito. La primera mención se hace en el 2012 por el doctor Cherian en Nepal. La gran mayoría de estos estudios son pues, asiáticos. Le pone a este artículo, su primer artículo, donde describe el procedimiento, un nombre bien curioso, pues lo describe como posiblemente pues, esto sea una panacea, un cambio en el paradigma del manejo del trauma craneoencefálico moderado severo. En este pues, primer artículo él menciona una serie de pacientes que él evalúa, pero pues que, digamos, metodológicamente tienen muchas, digamos, inconsistencias y por eso ni siquiera lo traje. Otra cosa importante, lo que había mencionado anteriormente, pues nuestro referente mundial para el trabajo y para el tratamiento de los pacientes con trauma craneoencefálico son las guías o las recomendaciones que da la Brain Trauma Foundation. Tenemos solo en 2016 la última, que es la cuarta edición, y en 2020, que es una recomendación para el manejo de los pacientes con craniotomía descompresiva, pero en ningún momento se hace una mención a la cisternostomía o a la derivación lumbar externa, que es otro punto que voy a tocar brevemente al final. Esto quiero hacer mucho énfasis en la fisiología del líquido cefalorraquídeo, pues digamos que más que la evidencia, van a ver que la evidencia que hay en esto es muy mala. Tiene una propuesta fisiopatológica muy interesante, y es que pues, para entender esto hay que entender cómo funciona el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo básicamente es un líquido que se encarga de proteger el cerebro y la médula contra lesiones mecánicas. Además de esto tiene un actuar reduciendo el peso efectivo del cerebro más o menos en 20 a 50 gramos, teniendo en cuenta que el peso es más o menos 1500. Se encarga también del transporte de nutrientes, hormonas y proteínas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en los pacientes con trauma craneoencefálico usualmente hay acumulación de proteínas como la tau fosforilada, que ocasiona, pues, digamos, un deterioro de la función neurológica de los pacientes. Tradicionalmente se conocía que la fisiología del líquido cefalorraquídeo tenía un flujo que iba desde los plejos coroideos, pues por su mayor producción, atravesaba el sistema ventricular y por los forámenes de Luschka y Magendie se conectaba pues con el sistema subaracnoideo. Y se drenaba a través pues, de los senos venosos, sobre todo el seno sagital superior. Se sabe más o menos desde 2010 que esto pues, ha sido pues, un poco reevaluado. Hay un papel importante que juegan los linfáticos. Además de esto, los nervios periféricos también se encargan, sobre todo la columna espinal, para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. El 80% de este líquido pues, es secretado por el plejo coroideo. Otras estructuras como el parénquima cerebral añaden otro 20% a la secreción del líquido. La tasa de formación es de más o menos 0.3 a 0.4 mililitros por minuto y el volumen total oscila entre los 90 y 150 mililitros en adultos. Otra cosa que quiero que quede muy claro es la distribución de ese líquido cefalorraquídeo teniendo en cuenta dos compartimentos grandes, que son los ventrículos, que es más o menos un 30%, y en las cisternas, por esto estoy mencionando esto, más o menos están unos 120 mililitros de este líquido cefalorraquídeo. Vemos acá, digamos, como ese paradigma que veíamos pues en una imagen usual que uno podía encontrar en los artículos o en internet, el flujo que iba desde los ventrículos hacia el sistema venoso básicamente, pero pues esto está totalmente, digamos, reevaluado y se sabe que es mucho más complejo de lo que se creía antes.
interviniendo sobre todo esto que está aquí en la mitad, que es los espacios de Virtual Robbins. Todo esto quería mencionarlo porque el fundamento fisiopatológico de la propuesta de cisternostomía radica en esta comprensión de los principios de fisiología del líquido cefalorraquídeo. Entonces, se sabe que ahorita es muy evidente que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en las cisternas tiene una comunicación directa con el parénquima cerebral. Básicamente, este líquido es conducido hacia los espacios de Virtual Robbins y esto es mediante la pulsatilidad de los vasos que se mueven el líquido de las cisternas hacia el parénquima cerebral. ¿Por qué? Uno, se sabe que este flujo lo que ayuda es a limpiar detritos. Usualmente este proceso es mucho más, digamos, activo durante el sueño, en la noche se ha visto que se mueven los animales. Y además de esto, esta interacción se ha encontrado también positiva en los estudios funcionales con radiotrazadores, en donde se ha evidenciado que hay una comunicación directa entre el parénquima y las cisternas basales. Entonces, básicamente es pues, relativamente sencillo poder pensar esto. El trauma craneoencefálico produce una alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo, o sea, por un efecto de masa. Hay un aumento del líquido cefalorraquídeo, del flujo del líquido cefalorraquídeo en los espacios de Virtual Robbins, lo que genera pues un edema cerebral. Vemos acá esquemáticamente los espacios de Virtual Robbins. Vemos acá que son espacios en donde se genera, voy a explicarlo sobre todo en esta imagen, donde hay una comunicación entre el espacio subaracnoideo, vemos un paso arterial, una arteriola, un linfático, en donde vemos que hay una estrecha comunicación entre todos estos componentes con flujo de líquido hacia todos los espacios, ¿sí? Básicamente, se sabe que después de una craniotomía descompresiva, el paciente puede expandir su cerebro más o menos entre 110 y 120 mililitros, lo que corresponde al mismo volumen de líquido que mencioné anteriormente, estaban las cisternas. Entonces, ¿para dónde se van esos 120 mililitros de líquido que están en las cisternas? Pues usualmente están dentro del parénquima cerebral, pues ocasionando el edema cerebral. Y esto se debe pues, básicamente a una ley de hidrostática, en donde pues, un líquido a presión se mueve hacia un espacio en donde haya una menos presión osmótica, básicamente. Esto también se vio como un hallazgo interesante en los pacientes que tenían fracturas de base de cráneo, que básicamente lo que se hacía pues, con ellos era una autocisternostomía debido a esa apertura de la base de cráneo. Esto provocaba pues, que los pacientes tuvieran otorrea o rinorrea, pues ocasionando pues una fístula de líquido cefalorraquídeo y pues alterando el gradiente de presión, y se notaba pues que los pacientes tenían mucho menos edema cerebral. Vemos acá una imagen, pues un esquema donde vemos el flujo de líquido cefalorraquídeo en un cerebro pues que está contuso. Vemos que las cisternas pues están cerradas y pues teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, vemos que el flujo es hacia el parénquima cerebral. Mientras que cuando hacemos una cisternotomía, lo que buscamos es que ese flujo se invierta y el gradiente de flujo de líquido cefalorraquídeo sea inverso hacia las cisternas, y ocasionando pues, que haya un descenso pues, en ese edema cerebral. Vemos pues como normalmente tenemos los capilares que tienen uniones estrechas que no permiten tan fácil el paso de moléculas entre el espacio intersticial y las células cerebrales. Vemos como inicialmente tenemos una fase de un edema citotóxico que posteriormente con el tiempo de evolución del trauma craneoencefálico hay una disrupción de la barrera hematoencefálica permitiendo pues un mayor paso de sustancias como proteínas, electrolitos que genera pues que haya un mayor edema cerebral. Básicamente pues es como el esquema de cómo funciona o cómo cada vez se va empeorando mucho más la situación con el edema cerebral. Entonces, aquí a manera resumida, normalmente hay un intercambio de fluidos entre las cisternas, el espacio subaracnoideo y el parénquima. Cuando se produce una lesión cerebral, usualmente podemos ver que hay hemorragia subaracnoidea que bloquea estas cisternas de la base y hay un cambio en ese flujo de líquido cefalorraquídeo ocasionando edema en el parénquima cerebral, y lo que nos ofrece la cisternostomía teóricamente es que ese bloqueo se libere y que nuevamente haya un intercambio o un cambio de flujo entre el parénquima
y las cisternas pues de manera inversa. Bueno, ahora pues digamos lo más importante de esto, pues que fisiológicamente suena muy lógico hacerlo, es la evidencia. ¿Qué pasa cuando uno busca en internet o hace una búsqueda, por ejemplo, en un repositorio? Vemos que la realidad es que no hay mucho escrito. Esto es solo una de las búsquedas. Uno puede buscar como cisternostomía o cisternotomía. La realidad es que aparecen 13 o 14 artículos máximo. De lo que encontré hay muy poca evidencia. La realidad es que más o menos son de esas 13, 14 artículos que hay, solo hay un RCT, que es este que ya voy a mencionar, hay un análisis de estudio retrospectivo, y todos son de la India, pues de Asia, perdón. Bueno, en este estudio se quería comparar la cisternostomía versus el manejo con craniotomía descompresiva en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Este estudio se llevó a cabo en este instituto, era un solo instituto. Los pacientes seleccionados tenían entre 18 y 65 años, con un Glasgow hasta de 4, que me parece algo bien, digamos, importante. Estaban operando gente con estado neurológico muy malo. Tenían contusiones de parénquima cerebral con efecto de masa, desplazada a la línea media, hematomas subdurales agudos también con efecto de masa y desplazamiento de línea media, una hemorragia subaracnoidea que podía ser traumática y desplazamiento de línea media o edema difuso postraumático con efecto de masa. ¿A quienes excluyeron? Los pacientes pues, fuera del rango de esas edades que mencioné, los pacientes que tenían un Glasgow de 3 o que tenían una hemorragia extradural, una sangre epidural, hemorragia subaracnoidea no traumática, intraparenquimatosos o pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos. Entonces, randomizaron los pacientes que tenían pues, trauma craneoencefálico severo, e incluyeron 58 pacientes, de los cuales se perdieron 8 porque no tenían el consentimiento para el estudio. En realidad se randomizaron 50 pacientes, cada brazo de 25 pacientes. Básicamente el procedimiento que hicieron fue una descompresiva estándar en 25 pacientes y en el otro cisternostomía. Básicamente lo que hicieron fue la craniectomía, que hace parte del procedimiento para la craniectomía descompresiva. Abrir la dura madre, abrir las cisternas basales, entre estas la interóptica, la optocarotidia, la carotidia lateral, la lámina terminal, la membrana del Lilliquist, y además de esto colocaron un drenaje al sistema cisternal que se mantuvo entre 3 y 5 días del posoperatorio. Esta colocación del drenaje básicamente cumple el mismo rol que cumple la ventriculostomía externa, que está en relación al control del líquido cefalorraquídeo, y por aquí mismo se podía medir la presión intracraneal. También realizaron duroplastia de forma primaria y colocaron el injerto óseo que lo fijaron con miniplacas y tornillos. De todos los datos que tenemos en la parte, pues, digamos, demográfica, tenemos que tener en cuenta que los pacientes eran pues, similares con respecto a su edad, a su Glasgow. Vemos como la gran mayoría de los pacientes pues, que llevaban la intervención tenían un Glasgow pues, menor a 9, que se consideraban pues, traumas craneoencefálicos severos. Y lo único que digamos que varió, que tuvo algo de importancia con respecto a la importancia estadística, el valor estadístico, es el tiempo de duración de la cirugía, que fue mucho mayor para el grupo que se llevó a cisternostomía. Este tiempo más o menos fue unos 15 a 20 minutos en lo que está escrito del procedimiento. Otra cosa que quiero mencionar es que la gran mayoría de los pacientes tenían un Marshall 4 o un Marshall 6. Recordemos que la escala de Marshall nos permite, digamos, identificar, según las características de la tomografía, qué categoría corresponde al paciente y que probablemente esto de un riesgo aumentado más del 60% para que tenga hipertensión intracraneal. Con respecto al GOS, que son los resultados a largo plazo después del procedimiento, no hubo una diferencia en realidad. Hubo una tendencia que el grupo que se realizó cisternostomía tuviese un GOS mayor, más o menos un promedio de 3, pero la realidad es que esto no tuvo pues, ningún impacto con respecto al valor de P, teniendo en cuenta que los resultados para el goce se miden siendo pues, entre más abajo peor, entendiendo que 1 es la muerte y 5 es una buena recuperación. Además de esto, la relación con la presión intracraneal se evidenció que en el grupo, independientemente del Marshall, tampoco hubo una mayor, digamos, correlación con respecto a la disminución o al descenso de la presión intracraneal. Es evidente que para el grupo, por ejemplo, de
de la cranectomía descompresiva, que voy a mostrar acá, y para el grupo de cisternostomía tuvieron valores similares de la monitoría medida de la presión intracraneal posterior al procedimiento, pero pues ninguna de estas, digamos, intervenciones tuvo alguna diferencia estadística. Lo único es en el grupo, en este paciente que en realidad tuvo un muy mal resultado porque murió, el grupo de cisternostomía pues tuvo una medida de la presión intracraneal mucho menor. Con respecto al pronóstico, vemos que los pacientes con trauma craneoencefálico severo que fueron llevados a cisternostomía tuvieron una mayor puntuación en el GOSE al final del, en el Glasgow. Eran los pacientes más severos, como vimos en la primera tabla, eran más o menos 18 pacientes que se llevaron a cisternostomía. Este estudio, como mencioné, tiene muchas limitaciones, ni siquiera está publicado el protocolo. No son, digamos, explícitos en decir en qué se basaron, digamos, los procedimientos como tal, y a tener en cuenta, esto solo fue hecho en un solo centro y por un solo neurocirujano con experticia en trauma. Para concluir, ellos en el estudio concluyen que pues, la cisternostomía fue eficaz para reducir la presión intracraneal, pues teniendo en cuenta que los valores de presión estaban por debajo de las metas pues, guiadas por el Brain Trauma Foundation, que son 20 milímetros de mercurio. Los pacientes tuvieron una mejoría del GOSE y una baja tasa de complicaciones en el periodo postoperatorio. Este GOSE vimos que fue de 3.1 en promedio en comparación con el grupo de cranectomía descompresiva, que fue más o menos 2.5. Se redujo el día de soporte ventilatorio de duración, estancia de duración en UCI, que estaba en la primera tabla, donde estaban las características demográficas, pero la diferencia eran más o menos 1.5 días. Para ellos es muy importante esto, y era que evitaba la necesidad de una craneoplastia, un segundo procedimiento, que usualmente lo vemos cuando hacemos cranectomía descompresiva y guardamos pues, los coldajos intraabdominales. Este otro estudio fue retrospectivo, un estudio que se realizó en un solo centro también, pacientes también mayores de 18 años con Glasgow por debajo de 8, que pues habían sido reanimados entre 2013 y 2018, y hacia el 2017 ellos en esta institución protocolizaron el manejo con la cisternostomía adyuvante en todos los pacientes. En este vamos a ver, a diferencia del previo, que hacían cranectomía sola y hacían cranectomía más cisternostomía. Entonces, básicamente dividieron los dos grupos de manejos, un grupo de manejo para un procedimiento primario, en donde inicialmente los pacientes que llegaban con una masa, pues con un hematoma, con efecto de masa de manera unilateral, un ejemplo de una hemorragia subdural aguda, que desviaba la línea media mayor a 10 milímetros, o que tuviesen la desviación de línea media mayor a 5, eran llevados a procedimiento, o procedimiento quirúrgico secundario en todos los pacientes que tenían PIC refractaria a pesar del manejo médico de primera y segunda línea. Estos pacientes, pues los que no se llevaron a procedimiento quirúrgico, que se excluyeron, básicamente se excluyeron porque tenían un daño pues muy severo con signos de disfunción del tronco encefálico, inestabilidad hemodinámica. Esto es muy importante porque ellos descartaron a los pacientes que estaban politraumatizados, que se descontextualiza totalmente lo que hacemos nosotros día a día. La otra cosa importante, todos los pacientes que llegaron a este centro tenían monitoría de la presión intracraneal, y además de esto tenían monitoría de la presión tisular de oxígeno, ¿sí? Inicialmente se admitieron 132 pacientes, de los cuales fueron a tratamiento quirúrgico 50. Esto es muy importante porque demuestra que en un periodo de casi 6 años solo recolectaron 132 pacientes. Esto quiere decir que la cantidad de pacientes que llegan al sitio es muy baja. 10 pacientes fueron excluidos, en realidad 40 pacientes ingresaron al estudio. Se evaluaron 2 brazos, uno en donde fueron a la descompresiva solo, que fueron 22 pacientes, y 18 pacientes que fueron a cranectomía descompresiva adyuvante, además de la cranectomía de la cisternostomía más cranectomía descompresiva. Del grupo de los pacientes que fueron a cranectomía descompresiva, 11 pacientes, la mitad fueron llevados con una primera intención quirúrgica, y el segundo por hipertensión intracraneal refractaria. En el grupo de la cisternostomía adyuvante fueron llevados 13 pacientes inicialmente y 5 pacientes como una segunda intención. ¿Qué vemos que varió, digamos, en las características de estos pacientes? Los días de ventilación en UCI
fueron mayores para los pacientes que solo fueron a cranectomía descompresiva en comparación con los pacientes que fueron a cranectomía más cisternostomía adyuvante. Los días de estancia en UCI fueron mucho menores también para el grupo de cisternostomía adyuvante. La cantidad de uso de terapia osmótica fue menor en este grupo. Y además de esto, vemos que el Glasgow medio al egreso era de 13. El Glasgow, pues que en comparación con 10 es mucho mejor en el grupo de cisternostomía adyuvante. En esta vemos las características, bueno, esto ya lo había mencionado anteriormente, las características del posoperatorio. Estos pacientes, como mencioné, habían tenido menos días de ventilación, menos días de estancia en UCI, y a los 6 meses en el seguimiento, los pacientes con un GOS de 5 eran mucho mayor para el grupo de cranectomía descompresiva más cisternostomía comparados con los de cranectomía descompresiva. Entonces uno ve estos resultados y uno dice, bueno, esta vaina como que sí funciona. Vemos acá todo lo que había mencionado anteriormente. Vemos acá pues todos los pacientes que se llevan a procedimiento quirúrgico. Esta imagen nos muestra, ¿dónde está? La voy a saltar porque en realidad no hubo pues mayor cosa, aparte de que la escala de Rotterdam, que es una escala muy parecida a la escala que había mencionado anteriormente de Marshall, que nos permite pues establecer la severidad del trauma mediante imágenes, pues hubo diferencias en los pacientes que se llevaron a descompresiva más cisternostomía, que era mucho mayor para este tipo de pacientes. Ahora, con respecto a la neuromonitoría de los pacientes, vemos que en todos los pacientes que se midió la presión intracraneal y la saturación de oxígeno, tanto en el prequirúrgico como en las primeras 72, 48 horas postquirúrgicas, hubo una diferencia significativa con respecto a la media de la presión intracraneal, que rondó los 12 milímetros de mercurio, comparado con el grupo de cranectomía descompresiva, y vemos que como los valores de presión tisular de oxígeno pues tuvieron en las primeras 24 horas un valor muy similar, y después de las 24 horas pues, teníamos un paciente, pues, los pacientes con cisternostomía con un mayor número de presión tisular de oxígeno. Con respecto al procedimiento, al análisis, pues, entre comillas, por subgrupos que hicieron a los que se llevaron a un procedimiento quirúrgico primario inicialmente, también vemos una diferencia con respecto a los valores de presión intracraneal entre los dos grupos, pero no en los valores de presión tisular de oxígeno. Y en los pacientes que se llevaron a un procedimiento secundario, vemos también cómo para los grupos de presión tisular de oxígeno que se llevaron para la media de presión intracraneal también hubo una diferencia para este grupo que fue llevado como parte del tratamiento de hipertensión intracraneal refractaria, y como la presión tisular de oxígeno pues también era mayor en este grupo de cisternostomía. Vemos pues las gráficas donde podemos ver evidentemente que pues la presión intracraneal para el grupo de la cisternostomía en naranja pues era mucho menor en las primeras 72 horas. Además de esto, vemos cómo la presión tisular de oxígeno también tiene una marcada diferencia, sobre todo en las primeras 24 horas, en donde tiende pues, a equipararse entre la cranectomía descompresiva y la cisternostomía. Y además de esto, como, pues estas gráficas de los análisis por subgrupos, en donde vemos que la presión intracraneal fue pues mucho mayor en el grupo de cranectomía descompresiva comparado con cisternostomía, y para los de hipertensión refractaria vemos como hubo un mayor control un mayor número o un mayor valor de presión tisular de oxígeno en las primeras, sobre todo 12 horas, y luego tiende pues a equipararse comparado con la cranectomía descompresiva. Los que fueron llevados como un procedimiento secundario por hipertensión intracraneal tuvieron un mayor número, un menor número o un menor valor de presión intracraneal, y como la presión tisular de oxígeno sí mostró un mayor número en este grupo de pacientes que se llevaron a cisternostomía como un procedimiento secundario. Ellos concluyen en este estudio pues, que la cisternostomía pues, es un procedimiento seguro, adyuvante a la cranectomía descompresiva, mejora clínicamente pues, los resultados, es evidente tanto a largo como a corto plazo, teniendo en cuenta el goce, la cantidad de pacientes con goce mayor a 5 reportados. El drenaje cisternal continuo también mejoró la presión de oxígeno, la presión tisular de oxígeno, y hubo un mejor control de la PIC. Y además de esto, hubo una estancia reducida en UCI, una estancia en ventilación mecánica mucho menor, y pudieron realizar pues, craneoplastia de manera más temprana. Uno de los artículos muestra pues, una serie de indicaciones y contraindicaciones, pero pues digamos esto no está protocolizado en ninguna institución.
De esto quiero mencionar en las contraindicaciones del politraumatismo, que es algo que definitivamente no puede ser traído a nuestro medio, porque pues, la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes politraumatizados. Hacia el 2020 sale entonces este artículo que pues, refiere como, bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué no hay evidencia? ¿Por qué los estudios son tan malos? Hay que tener una mejor valoración o una mejor evaluación con respecto a la calidad de evidencia de este procedimiento, que si uno ve desde la fisiología en realidad tiene mucho sentido, pero que la calidad de la evidencia pues es muy mala. Lo que he comentado, habían 13 artículos, de estos la mayoría eran revisiones narrativas o propuestas fisiológicas. Está pues hipotetizado que esto no tiene pues un sustento como tal comprobado con respecto a ese flujo del movimiento líquido cefalorraquídeo, pese a que hay algunos estudios que mencioné anteriormente. Lo que mencionaba de que se excluyeron los pacientes politraumatizados y que pues evidentemente para nuestro medio esto no se puede traer de manera tan parroquial y evidentemente esto puede ser prometedor, hay que hacerlo de una mejor manera, hay que tener un protocolo adecuado, hacer unos estudios que tengan una alta calidad de evidencia, con ensayos clínicos aleatorizados. Y para finalizar, el doctor Mejía y el doctor Velázquez me habían propuesto comentar algo sobre esto, que es el manejo de la hipertensión intracraneal en pacientes con trauma encefálico severo con drenajes lumbares. Si vemos todo lo que hablé de la fisiología, pues también tiene mucho sentido, pues el líquido cefalorraquídeo pues, fluye por esas cisternas de la base y se comunica con las cisternas, pues la cisterna lumbar y todo el sistema de líquido cefalorraquídeo espinal. Y pues, ¿por qué si se puede sacar por arriba? ¿Por qué no sacarlo por abajo? Básicamente hay muchos estudios, pues no muchos, estos estudios que hemos mencionado hasta revisión pues, reciente, la gran mayoría pues, son estudios retrospectivos, más o menos unos 15 fueron los que se analizaron, encontrando que, bueno, la cantidad de complicaciones, bueno, primero, la media de la presión intracraneal, efectivamente, como vemos en todos los estudios, pues disminuyó, ¿sí? O sea, es evidente que para el manejo de la presión intracraneal sirve hacer una punción lumbar y un drenaje por vía lumbar. La cantidad de complicaciones fueron muy pocas, solo este grupo que reportó más o menos 7 complicaciones, voy a mencionar ahorita cuáles, y los cambios pupilares relacionados a una de las complicaciones más, digamos, temidas, que es la hernia cerebral uncal. Y la mortalidad pues sí varió entre los reportes, pues debido a que los traumatismos en general pues tienen una alta mortalidad que va hasta el 30%. Básicamente en todos los estudios se colocó derivaciones lumbares a los pacientes después de la terapia de primera y segunda línea para el manejo de la presión intracraneana refractaria. Casi en todos los estudios los pacientes estaban monitorizados de una u otra manera, sea con una sonda intraparenquimatosa o con una derivación ventricular externa. Pero entonces uno dice, bueno, y si tenían ventriculostomía, ¿para qué le colocaron un drenaje lumbar? Recordemos la distribución del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, 30%, en las cisternas, el resto, más o menos 120 cc. Esa es la razón. Estos procedimientos se realizaron entre el día 1 y el día 15 posterior a la lesión inicial. El drenaje se dejó más o menos entre 4 y 7 días y se colocó después de que la derivación ventricular externa no controlara la PIC como medida. Entonces, ¿a quién les colocaron estos drenajes lumbares en todos los estudios? Pues describieron 3 condiciones, en donde las cisternas estuvieran permeables, donde la línea media estuviera por debajo de 10 milímetros y no hubiese hernia uncal, ¿sí? Seguro, pues seguro, hay muchas dudas, esto todavía es muy controversial. Solo hay 3 estudios que informaron pues, que los pacientes habían hecho hernia cerebral, pues básicamente por cambios pupilares, pero que después de retiro del drenaje, pues revertían. Solo 2 estudios informaron meningitis como complicación, 7 pacientes en otro estudio, pero que hay que tener en cuenta que ambos tenían derivaciones ventriculares externas y derivaciones lumbares externas al mismo tiempo. Entonces puede sobreestimarse esa tasa de infecciones para el grupo de derivación lumbar externa. Y ningún estudio pues informó sangrados subdurales intraparenquimatosos, que también es uno de los temores que hacemos o que tenemos cuando hay un sobredrenaje líquido cefalorraquídeo. Básicamente esto era todo. Es un tema pues relativamente nuevo, no hay mucha calidad de la evidencia. Quisiera de pronto escuchar alguna de las opiniones de los docentes. Creo que el doctor Lobato está conectado, ¿no me pongo la palabra? Sí. Doctor Lobato. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola Javi, buenos días, qué bueno verte. Adelante. No, gracias por la invitación, qué chévere estar por acá en esta reunión. Camilo, buena revisión
y dentro del contexto de la poca evidencia que hay de eso, pues me parece que está bastante completa. Los comentarios. Primero, en cuanto a la parte metodológica y los sesgos, en esto, todos los que hemos entrado a operar traumas sabemos que a veces hay, o muchas veces se encuentra un edema cerebral muy severo, en los cuales tan pronto uno abre la dura madre, el cerebro se sale por encima de los límites de la meninges. En estos casos, no sé los cirujanos qué tanta dificultad puedan tener encontrando cisternas para abrir o qué tanto líquido cefalorraquídeo puedan haber encontrado para poder abrir. Entonces, yo creería que los pacientes en los cuales se tuvo acceso para abrir las cisternas, invariablemente eran los pacientes que tenían una mejor condición clínica, porque no tenían tanto edema como para obliterar las cisternas y para desplazar el líquido cefalorraquídeo. Primero, eso es una cosa que, si se debe investigar, se tiene que tener en cuenta en el momento de la selección de los casos. Un paciente que no se pueda llegar a la cisterna es un paciente que tiene mucho más edema y está mucho más grave. Segundo, lo que decía, si bien el líquido cefalorraquídeo representa una menor proporción en cuanto a la localización del líquido en todo el encéfalo, recordemos que esto es un sistema dinámico. O sea, ese líquido que está, si yo tomo una fotografía en este minuto de ese líquido, al siguiente minuto ya ese líquido está en las cisternas. Entonces no es que eso sea estático y el líquido esté ahí solo, sino que también está en movimiento. Por eso, históricamente, el drenaje ventricular, cuando uno abre el catéter, sirve para compensar la presión intracraneana. Entonces, yo creo que sí está bien la fisiología y el equilibrio entre el paso del líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo, pero yo creo que falta, digamos, algunas cosas fisiológicas por complementar en estos estudios, como por ejemplo lo que decía Camilo, el sistema linfático que se está empezando a entender, y yo creo que tiene que tener un papel importante. No sé si haciendo cisternostomía, por ejemplo, en estos pacientes se aumente el riesgo de hacer fístula, o por lo menos de que el líquido se desplace al espacio subgaleal de una manera mucho mayor que al espacio, por ejemplo, intravascular, y eso descompense la fisiología de la circulación intersticial y cisternal. Y tercero, lo mismo, en el estudio que mostraste en drenaje lumbar, yo creo que el impacto que tiene los estudios con drenaje lumbar, más que la evacuación de líquido, es el impacto que tiene en la toma de decisiones en cuanto a monitoría. Es decir, en vez de poner ventriculostomía en un paciente que yo no pueda o en un sitio con menos recursos, pongo una derivación lumbar, pero no como objetivo principal drenar líquido, sino como como un portal para medir la presión intracraniana y obtener esa variable en el manejo. El drenaje, ahí lo mencionabas, el drenaje tiene sus problemas, las hernias. O sea, un paciente con hipertensión endocraniana, claramente, si yo voy a tener el drenaje como una puerta para evacuar líquido, pues obviamente me expongo a hernias. Y ahí también en la tabla de datos, claramente decía que los pacientes que mejor le fue son los pacientes que tenían las cisternas amplias. Pues es decir, estos pacientes están mucho mejor clínicamente que un paciente que tiene cisternas obliteradas. Ahí hay otro sesgo. Entonces, es un sesgo de selección. O sea, yo el drenaje lumbar se lo pongo a los pacientes con cisternas amplias, pues se lo pongo a los mejores pacientes. Entonces, obviamente, ahí por ese lado, yo creo que sí puede haber una herramienta importante en pacientes que no tienen cisternas obliteradas, pero yo creo que nos deben importar los pacientes que están más graves, los que no tienen cisterna, tienen una presión de oxígeno que está baja y otro tipo de fisiologías. Es un concepto que tenemos que tener en cuenta porque invariablemente la circulación de líquido cefalorraquídeo y su dinámica juega un papel importante en la presión intracraniana, pero no debemos olvidar otras variables importantes. Gracias. Javi, el trauma, con esta revisión en trauma craneoencefálico, ¿tú dirías que la cisternostomía sería en conjunto con la presión, con la monitoría de presión intracraniana? ¿Y cuándo debería ser? ¿O esta reemplazaría a la otra? Que yo no creo dado lo que hemos visto, pero pues quiero oír tu opinión. Pues o sea, no sé, como te decía, tengo mis reparos en el sentido que en los pacientes más graves probablemente ni siquiera vayas a poder llegar en cirugía a las cisternas, porque el cerebro está como reposando en la base del cráneo, que es donde están las cisternas, y para poder llegar allá invariablemente hay que desplazar el parénquima, hay que desplazar un lóbulo
o bueno, por lo menos tratar de abrir la cisterna silviana, que es la más externa, digamos es la más superficial, pero cuando hay un edema cerebral, esas cisternas ya no existen, se vuelven espacios virtuales, y abrir la cisterna silviana en un paciente con líquido cefalorraquídeo normal a veces es complejo. No sé cómo sea en un contexto de trauma. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo con lupa, depurarlo muy bien, obviamente con más estudios, etcétera, y para poder determinar cuándo hacerlo y cuánta va a ser su valía, cuánto nos va a ayudar, porque le veo esa dificultad técnica. Hay una tendencia, o sea, hay unos resultados que nos hacen pensar que puede llegar a ser beneficioso, pero yo creo que hay que depurarlo, ¿no? No sé, no podríamos decir de pronto, bueno, tratemos de hacer en cirugía cuando hagamos una craniotomía descompresiva, una cisternostomía, por la dificultad técnica. Ahora, añádele lo que decía Juan Camilo, los pacientes politraumatizados, o sea, un paciente con una coagulopatía, un paciente hipotenso, o un paciente o sea, que te esté sangrando, o que tenga otras lesiones penetrantes, o sea, o que tenga laceraciones cerebrales, le vas sumando cosas y estás contra el tiempo. Y la cisternostomía, si yo la voy a hacer en la base del cráneo, es un procedimiento que lleva por lo menos unos 30 minutos adicionales de cirugía. Y en un paciente normal, ahora imagínate en un paciente que tenga edema cerebral. Y segundo, como les decía, el valle silviano, que es la cisterna más superficial, con mucha probabilidad esto ya va a estar colapsado y las venas silvianas ingurgitadas probablemente por la hipertensión, etcétera. Entonces, hay que mirar eso con lupa y seguir revisando y de pronto seguir proponiendo ideas en un momento dado de un estudio, o seguir extrayendo información de las imágenes para ver cuáles pacientes podrían beneficiarse. No creería yo en este momento aplicarlo a todos los pacientes que vayan a cirugía descompresiva. No creería. Listo, Javi, gracias. Profe, en parte de lo que leí, muchos de los artículos que estaban escritos decían que, pues, evidentemente este procedimiento era hecho por cirujanos con experiencia en base de cráneo o cirugía vascular, y describían, pues digamos, la percepción subjetiva era que era muy parecido a hacer una cirugía en un aneurisma agudo, pues agudo, o sea, que era, pues, por lo menos para la disección del valle silviano. Claro, obviamente, pero preguntémosle a un cirujano vascular cómo debe estar el cerebro para abrir las cisternas. Es un requisito sine qua non tener el cerebro relajado. Y pues, doctor Mejía, que es neuroanestesiólogo, nos puede confirmar esa información. Ahí es donde yo digo que es la dificultad técnica de hacer una cisternostomía en un paciente con cerebral, un cerebri y con otras variables. O sea, no la descarto por completo, y yo creo que la más asequible de hacer sería la cisterna de silviana. O sea, de pronto si uno ve ahí la aracnoides atrapada, la puede abrir facilito con un bisturí, pero no es lo que hemos visto usualmente. Y las cisternas basales definitivamente me parece muy complejo poder acceder hasta allá. Si el cerebro deja, uno puede levantar el lóbulo temporal y hacer una fenestración cisternal, pero, vuelvo a repito, si el cerebro deja, es que el paciente no está tan grave. Claro. No está tan grave, ¿sí? O sea, no sé si ir hasta allá y añadirle ese riesgo adicional, si no va a estar tan grave, el riesgo adicional de retraer el parénquima, porque le puede generar contusión, puedo lacerar el cerebro, puedo generar un sangrado de la base del cráneo, las venas puente, esa sangra muy fácil. Entonces, ahí hay que mirar eso, vuelvo y repito, con equilibrio. Sí, entendemos lo que dices del cerebro más inflamado y más edematizado, donde va a ser más difícil que en aquel que no. Nos queda claro el mensaje, Javi, gracias. Muchísimas gracias a todos, hasta luego y buen día. Gracias al doctor Javier por acompañarnos, fue un gusto verte. El doctor Mejía justo hoy está incapacitado, por eso no ha participado. Gracias a todos.